Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más aquí en Camino. Y esta ocasión cambiamos un poco de set por las circunstancias de las condiciones del tiempo aquí en Puebla. Y pues creo que todo suma porque estamos en una terraza, estamos aquí en la iglesia y creo que vamos a estar un poquito más cómodos en cuestión de comodidad en cuanto a la grabación. Y hoy traje de nuevo a Camino a una amiga que hace pues ya yo creo que más de 3 años, Ujú. ¿no? Como 3 años y medio grabamos el último capítulo de la primera temporada, con Manolo, hablando sobre la amistad. Y pues después de 3 años quise volverla a traer a este espacio para hablar un poco sobre los retos que tiene la iglesia en torno a la difusión, a las redes sociales y en torno a la comunicación. Ella es Ataí Cerezo y te agradezco mucho a ti que habías aceptado estar aquí. Gracias, me gusta estar contigo. Sí, pues la primera pregunta que tenía pensado hacerte era ¿cómo veías el nuevo set que tenía en el Perro Café? Pero dadas las circunstancias, de que estamos en la iglesia y todo este show, ya no puedo aplicar esa pregunta, pero sí me gustaría preguntarte, pues digo, más que nada porque a mí me va a sumar el hecho de preguntarte cómo has visto el crecimiento del proyecto en pues en lo que vamos del año, ya son 6 meses, estando agarrando ritmo. ¿Qué te ha parecido lo que he hecho en estos 6 meses? Me parece interesante. Me gusta que tu canal tiene temas de todo, que tienes pastores y también tienes chicos que se desarrollan en muchas otras áreas. Me gusta que eres muy variado. Y ahorita veo como, también me asombró cuando fuiste comprando tus cosas. Ah, Cuando me sí, ibas enseñando tu cámara, tus micrófonos, una dije, cámara que ni he usado. sí, eso veo. Cuando vi la que estabas poniendo dije, yo ya he visto otra mucho más Sí, sí, grande. Tus sí. micrófonos, todo. Me respeto mucho todo el esfuerzo que le has ido metiendo y el compromiso que tienes para. Pues ahí vamos, ¿no? Quién sabe hasta dónde lleguemos, pero mientras esté intacto el propósito, creo que ahí vamos a seguir. Pero pues sí, ha sido una buena experiencia. Igual, pues asesorándome contigo, con Saúl, que son los que saben en la cuestión de difusión, pero pues tomando retos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no sabía usar eso, no sabía usar nada de los micrófonos, hasta la fecha luego me fallan cosas, pero pues es divertido ir aprendiendo en el proceso. Como bien lo decía la introducción, pues Ataí es comunicólogo, y pues evidentemente ya tiene unos años como egresada, ¿no? Y digamos que yo he visto el proceso de ATA desde cuando estaba estudiando, ¿no? Y cómo ya iba sirviendo aquí en la iglesia, en cuestiones como a lo mejor de diseño, ¿no? Ah, sí. Cuando había publicidades y todo ese show. Pero hoy ya estás muy metida de lleno a la parte del servicio en la iglesia, como encargada de todo este departamento que tiene que ver no solamente con difusión, sino también con diseño y con todo lo que se sube a redes, ¿no? Pero antes de llegar a esa parte y de preguntarte ahora qué significa para ti estar con esa responsabilidad, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue tu proceso para definir que querías estudiar comunicación? Hmm. Mi proceso fue básicamente que desde chiquita me gustaba hablar mucho Ok, y leer. justo. Entonces necesitaba algo en lo que pudiera hablar y leer. Ok. Y la comunicación es interesante, te obliga a cuestionarte muchas cosas. Y sí, tuve que leer mucho. Ujú. Y hay muchas áreas en las que tienes que hablar. Básicamente por eso lo elegí, Ok. porque había muchos temas que podía tocar, no me tenía que englobar solo en como especializarme en un tema Ujú. y podía estar aprendiendo de todo lo de mi alrededor. Ok. Y es que la comunicación te obliga a cuestionarte tu sociedad, Ok. el entorno en el que te desarrollas y ya. Ok. Y por ejemplo, hace como un mes escuchaba creo que un podcast de alguien que igual había estudiado comunicación y decía esta persona que cuando ellos entraron a estudiar la carrera, no se reconocía en ese entonces a las redes sociales todavía como un medio de comunicación, porque como que ya lo incluían en la parte de informática y de la parte de internet, o sea, sí, en general, como que nada de que, por ejemplo, Google, redes sociales como YouTube, como todo lo que es Meta y todo eso, o sea, no se le daba la importancia
a lo que eran esos medios de comunicación que a lo mejor eran emergentes. Esa persona, yo escuchaba que decía, tuve que salir de la carrera a aprender cómo usarlos. Ujú. Tú cuando ya estudiaste, sí le entraste a conocer ya de lleno lo que era el mundo de redes sociales y todo eso. Pues sí, ya como que en las últimas materias hubo una en la que la UAP como que te asesora Ok, para cuando estás teniendo tus negocios y tus ok, emprendimientos. Y tú te inscribes, pagas y los que estamos estudiando, pues nos mandaban a que los comunicólogos para esto, los diseñadores para esto, y ayudabas. ok. Y justo a mí sí me tocó como desarrollar planes de medios y todo eso. Entonces, sí nos daban asesoría de cómo hacerlo y aparte investigas más afuera. Ok, y te tocó como tal en WAP la etapa en la que se creó como el departamento, ya no solamente TV WAP, sino que incorporaron lo de radio WAP, y creo que empezaron a sacar como departamentos ya o sea, ya enfocados a todo un canal de difusión de WAP. ¿Te tocó ver ese momento de auge de WAP o todavía era cuando estaba limitado? Eh, Te diré la verdad, yo no me involucré Ah, tanto ok, en la ok. universidad. Ah, ok, Como que va. iba, tomaba mis clases Y te y me iba ibas. así. Ok. Digo, porque sí hubo un proceso en el que WoW como que hizo boom y como que Ujú. empezó a ponerle atención a eso, que volvemos a lo mismo, es porque vio que había un área de oportunidad, ¿no? Entonces, cuando tú sales, o sea, cuando tú ya vas a salir de la carrera, en las demás licenciaturas viene una parte que es como que prácticas profesionales. Es que no eran prácticas y no sé bien por qué nos llevó. Yo me metí como a esas materias que te dan no de relleno, pero sí para que Como las busques optativas. anda, ajá. Ajá. Y la maestra era organizacional. Ujú. Y yo dije, aquí vamos a organizar eventos. Pero no, nos llevó justo a esta área de la UAP en la que, pues sí, presta servicio social, Ok. pero no era parte de servicio social, era parte de la materia. Ok. Y bueno, ya una vez que le entras, por decir, no tienen ustedes, por ejemplo, esa parte de que, como en ciencias sociales, humanidades, que una vez que ya vas a salir, como que vas a probar a ciertos lugares para ver si te gusta, no te gusta y si le puedes entrar a trabajar ahí. O sea, ¿con ustedes hay algo parecido a eso? Pues sí, en tus prácticas. Y tú más o menos viste ahí, como que descartaste algunos lugares donde no quisieras estar. Digo, más que nada para ya más o menos mentalizarte tú antes de salir y visualizar a qué le querías entrar de tu carrera en el área Mm, laboral. En el área laboral yo pensaba más en buscar algo remoto, Ok, en algo que ok, pudiera ya. desarrollarme en más cosas. Sí, sí, sí. Entonces, al salir no consideré comprometerme con una empresa, Ok, pero Comunicación tiene su página en Facebook. ok, Entonces, normalmente suben como de, ya hicieron sus prácticas ok, aquí, ya han trabajado aquí, pero ¿cómo es? ok. Entonces, ajá, hice lo mismo y ya. Qué buena onda. Entonces sales y, por ejemplo, a mí me viene a la mente, ¿no? Lugares donde a lo mejor pudiste haber entrado a desarrollarte un poco. Se me ocurre, no, no sé, tú me vas a desmentir, pero por ejemplo, un medio de comunicación, Ujú. ¿no? ¿Cómo se dice? De los tradicionales, que fuera televisión, radio o un periódico, ¿no? De forma como independiente, trabajándole a alguien que ya está como inmerso en ese sistema, o también empezando a construir lo que tú querías para ti de forma independiente. Cuando una vez que sales, ¿cuáles fueron tus primeras experiencias laborales? Pues justo fue en la materia que te digo, Ujú. que trabajé con dos empresas chiquitas, Ok, con una chica que estaba empezando a hacer sus postres y con unos chicos que vendían postres para mascotas. ok, Entonces, en la materia les trabajé sus planes de medio y todo, y cuando yo salí, los volví a contactar, ok, y de ahí ya empecé a contactar a más personas. ok. Y ya ahí, digamos, una vez que empezaste a tener esa, experiencia, a construir esa experiencia, ¿tú sentías que realmente sí estabas llevando a cabo lo que habías visto en la universidad? No, no, porque sí aprendí muchas otras cosas. Me había desarrollado más en radio cuando estaba ahí, Ok. pero estuve un tiempo en las cabinas de televisión, pero no, te diré, los medios y las redes sociales te dan más Ok, y me daban más libertad de tiempo.
Ok, pero digo, no es que te haya dejado de gustar esa No, parte. no. Y hay cosas que me parecen interesantes todavía, como mi plan al entrar era más como para ser conferencista. Ok, Y pues ya sabes, como que de base tienes que estudiar mucho, analizar, sí, sí, investigar sí, viendo un tema, la. Y a largo plazo es en lo que me gustaría desarrollarme, sí, pero, y sí, ahí está, como, un propósito. sí. Ok, y bueno, eso te lo pregunto porque ya una vez entrándole como un poquito más al desarrollo del tema o de lo que estamos platicando, este, pues evidentemente hoy por hoy leía que en cuestión de redes sociales, pues para menos lo que estamos haciendo ahorita, si se pudiera clasificar como por épocas el avance de redes sociales, decían que desde pandemia para acá estamos como en la era de podcast, ¿no? Decían, Ujú. o sea, la gente, o obviamente los que ya tenían una comunidad amplia de antes, encontraron un buen nicho en el podcast, pero justamente hablaban de que, pues evidentemente en la evolución de las redes sociales, pues también entró TikTok, ¿no? Que eran cuestiones más cortas en cuanto a tiempo, pero de mayor impacto al momento. ¿Tú consideras que, por ejemplo, ahorita, cuál podría ser la tendencia que tendrían las redes sociales en el corto o mediano plazo? O sea, alguna forma de poder evolucionar o de algo que no se ha hecho y que se vaya a crear, o alguna evolución de este formato, no sé, como, ¿qué crees que podría ser algo que se pudiera innovar en redes? Anoche no escuché como completo porque ya estaba por dormirme, pero en TikTok me salió sobre una nueva herramienta en la que solo podías entrar si tenías más de 100,000 suscriptores, Ok. que ayuda a que las marcas se contacten más fácil contigo. Y justo lo está desarrollando TikTok, Ah, que ok. creo que son los que van pioneros en muchas cosas, porque fueron los primeros a los que empezaron a contactar empresas para que sus chicos con más suscriptores trabajaran, Ok. porque son los que ahora están Ok. están vendiendo más. ¿Has Ujú. visto TikTok Shop? No. ¿No? Yo digo, no. Son dos TikToks de baile, de lo que sea, y Ujú. un TikTok Shop. Ahora ya me parece O sea, el que. TikTok Shop que es como, ¿se ofertan productos y así? Ajá. Ok. Hay muchos con inteligencia artificial ahí. Ajá, es lo que también te iba a preguntar, porque, por ejemplo, a todos los chicos que he sentado acá, ya sean pastores, inclusive a los pastores les he preguntado el tema de la IA, ¿no? Y muchos me decían como que sí ven un riesgo ahí en el área pastoral, porque decían que a veces puede llegar a pasar que ya no se preparen y Ajá. que creen sus mensajes, sus reflexiones vía IA, ¿no? Ajá. ¿Sabes qué? Mi tema se llama tal, dámelo, ¿no? Y de repente todos aplauden el tema, pero es creado por IA, ¿no? Ya no es producto de estudio. Ujú. Y, por ejemplo, invité a una amiga que es abogada, a varios, y me decían que sí hay cierta, pues no como temor, pero sí como incertidumbre de por dónde puede llevar la IA. Y pues en tu área, que digamos que tiene mucho que ver con la tecnología, la IA se está volviendo cada vez más natural, ¿no? De usar. Sí, pues es una muy buena herramienta. Eh, ah, Creo que dentro de que sí podemos sobreutilizarla, Ujú. también nuestra sociedad está atravesando por un proceso de el arte le gana a la IA. Ok. Y es algo que siento que está muy top. Como por ejemplo ahorita con lo de la palabra que no sé decir. Espera, deja pienso en otro. Con esto del torneo de fútbol. Ah, sí, 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 claro. Ajá. Viste que hicieron dos propagandas. Una que se hizo con IA, Ah, con la justo. voz de Roberto Gómez, Sí, sí, sí. y otra que un chico dijo, yo lo voy a editar, Ah, y ya pusieron la canción de Juan Gabriel en Bellas Artes, y tuvo un boom mucho más grande, y fue como, claro, el arte le está ganando al IA. O ujú, dicen mucho, México. ujú, sí. México siempre sobrepasa lo que la IA pueda Sí, sí, mostrar. sí, sí. Y es que hasta visualmente, tú Ujú, estás en Facebook, ves un flyer hecho 100% por IA y es como, ugh, ujú. no, al menos que le hayas puesto una muy buena forma Sí, de eso se ve muy hazlo real, así, ¿no? ajá, Ujú, no se ven estéticos, no se ven bonitos. Y como que si nos permitimos tener esa conciencia de si tuvieras un diseñador, si lo justo. hubiera hecho alguien profesional, eso se vería mejor. O cuando Coca-Cola hizo lo de Navidad, Ujú. Ah, sí, que hizo cierto. a su osito todo con IA, Sí, claro. y Que fue fue que fue súper muy fonado, funado sí, sí, porque sí. dijeron, oye, Ujú. ¿qué te pasa?
Si hubieras contratado a gente, te hubiera quedado mucho Ujú. mejor. Entonces, sí puede ser como un riesgo, pero creo que socialmente estamos un tanto despiertos Ok, y somos conscientes de que el valor humano en muchas cosas así le da como más categoría a todo. ok, Y ahorita que estabas diciendo del pastor, sí. me acordé que ya tiene tiempo, hace como 2 meses, en la madrugada estaba pensando cosas y dije, ¡ay! Y entré en crisis. Entonces yo dije, hola, ChatGPT, estoy en crisis, Ajá. quiero contarte unas cosas. Tu. Y me dio consejería pastoral muy buena. No mames, qué cool. Y después llegué a la iglesia y le dije al pastor como de, hola, le voy a contar unas cosas. Y me dio consejería muy parecida. Y yo dije, eso me dijo ChatGPT. Sí, no, sí pasa. Es que se supone que el tema de la IA es que se retroalimenta de todo lo que tienen, ¿no? A su Ujú, alcance. Entonces, pues si obviamente considera que la tendencia es hacia el mismo consejo, ujú, pues te lo va a seguir aconsejando, ¿no? Entonces, supongo que la mayoría de los pastores, o sea, lo que nos deja esto es que a lo mejor en ese punto que tú le preguntabas, este es un tema, aparte de muy común, es como que coinciden, son más los que coinciden en esa forma de pensar que los que no, ¿no? Pero pues sí es algo que ya está llegando muy, muy, muy común a nuestra generación y obviamente a las que vienen debajo. Yo lo veo desde el área de las clases, que yo le tengo que entrar, ¿no? También porque, pues para no aburrir a los chavos, para... Sí, porque muchos te dicen, es que quiero que sea más dinámica la clase. Y a lo mejor desde mi concepto lo dinámico tiene que ver con, brincar. No, no sé, con opinar o algo así, ¿no? ajá. Pero ya cuando entras en el rubro de que para ellos dinámico es usar a lo mejor medios digitales y todo eso, pues dices, híjole, tengo que entrar, aunque tú no seas mucho de esa escuela, pero le tienes que entrar para generar que el conocimiento llegue más fácil, ¿no? Entonces, ya una vez, Ata, que llevas trabajando en esto ya unos años, con palabras a lo mejor, pues simples, no sé, ¿cómo definirías que, a lo que se reduce el trabajo de un comunicólogo? Mm, a analizar, a observar tu Ujú. sociedad Ok. y buscar la mejor forma para manipularlos. Sí, ¿no? O sea, porque después de todo, me lo explicaba Saúl la otra vez, ¿no? Tu producto es lo que sale a cuadro, ¿no? Ujú, Sea lo que sea, ¿no? Entonces tienes que saber cómo venderlo, ¿no? ujú. Y por ejemplo, entonces, llegando a ese punto, este, te quería preguntar, es algo que le he preguntado a todos, ¿no? Como qué cualidades o características tendría que tener alguien que decide estudiar bueno, en este caso comunicación. Mm. Creo que debe ser alguien que quiera cuestionarse todo el tiempo, Ok. porque no puedes quedarte fijo en una idea. Necesitas estar aprendiendo, estar buscando, estar investigando. Ok. Alguien con interés social. Ok. Creo que puedes ser comunicólogo si eres introvertido o extrovertido. En cualquier área te puedes desarrollar. Puedes estar detrás de cámaras o escribiendo o buscando y ser el ser humano más introvertido del mundo. Es increíble. Porque observas y analizas. Ok. Alguien que observa y analiza. Ok. Entonces, por ejemplo, ahí te la voy a voltear. ¿Qué personalidad crees que, más allá de desarrollarse, vamos a llamarle que éticamente correcto en la comunicación, qué personalidad sería un riesgo dentro de la comunicación? O sea, que tendría cierta tendencia a no usar con bienes, pues éticamente correctos los medios de la comunicación. ¿Qué personalidad? Ajá. O cómo tendría que ser esa persona, ¿no? Porque, ¿sabes por qué lo pregunto? Porque mencionabas ahorita, mencionabas en la última respuesta que me diste, la parte de, pues sí, del lo ético, ¿no? Ujú. Entonces, por ejemplo, una persona a lo mejor que no sabe cómo diferenciar necesariamente la línea delgada a lo mejor de crear un mensaje con IA, y que a lo mejor ese mensaje puede dañar o herir susceptibilidades, pero lo que le importa es vender el producto, a lo mejor y se va a arriesgar, ¿no?
Y no necesariamente que es que le vaya, que quiere hacerle daño a alguien, sino que simplemente va a tomar el riesgo. Pero alguien a lo mejor que tiene esta buena percepción de la realidad, dice, pues a lo mejor me va a costar más trabajo, pero prefiero trabajar todo un mes para llegar ahí, a generar vía ahí algo que, no sé, estoy poniendo, lo que no conozco, ¿no? Pero esto lo puedo trabajar en un solo día con la IA y Ujú. después esperar a que el crecimiento sea gradual y genérico, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero, o sea, como qué tipo de personalidad crees tú que no usaría éticamente bien todo lo que pone a su alcance la comunicación. No, no es personalidad, pero yo creo que alguien egoísta. ¿Ok? Porque dije que la comunicación iba mucho con manipular. ¿Ok? Y suena feo, Sí. pero al final observas todo lo que está a tu alrededor y buscas la mejor manera de que te compren una idea, un producto, que copien un estilo de vida. Ok. Entonces, sí tiene que ver mucho con manipular. Y si eres alguien que sí está analizando y sabes que al final puede terminar mal para la otra persona y aún así lo decides hacer, pues es porque eres un egoísta. ¿O Ok. sabes qué? Como todos estos programas de Ok. Ventaneando y todo eso, Ajá. yo he visto videos de TikTok de cuando llegan y se van. Ah, ya sé, ¿viste cuando enseñaron a los hijos de Luis Miguel? Me enteré apenas en la mañana. Vi una, o sea, en la televisión Ajá, estaban hablando que creo que hasta la fecha sigue enojada la mamá, ¿no? ajá. Ajá, sí. Y ay, yo vi esa noticia y dije, qué horrible, que su intención era tener una primicia. Ok. Según yo, la mamá tenía como una cosa de protección hacia sus hijos Ajá, justo. y no podían tomar cámaras de ellos, ni fotografías, ni nada, Ajá. hasta sus 18 años. Ajá. El mayor ya tiene más de 18, entonces Ventaneando dijo, Lo voy a publicar. ajá, y fue, los siguió, los hostigó, los grabó, estaban enfrentito de ellos, la mamá se ve, no sé cómo se llama la mamá, pero Ajá. la mamá se Sí, yo ve como tampoco. toda así. Pero salió, es que salió en las noticias. Ajá, y según yo también es muy famosa. Ajá. Pero fue, les cubrió a sus hijos el rostro, se los llevó por otro lado. Y creo que socialmente también ya somos un poco más prudentes en este tipo de cosas, las generaciones más jóvenes. Ok. Porque yo veía los comentarios y veía como los chicos diciendo, pero ¿qué les pasa? O sea, es su intimidad. ¿Qué Ujú. les pasa? ¿Qué programa tan poco ético? Ajá, claro. Cosas así. Pero, pues sí, generacionalmente, como más adultos y de un mood mucho más egoísta, Ok. de un programa que van vertiendo rating Ok. por generación. Ok. Buscas cosas que causan mucho ruido. Y también lo ves en otras noticias, en cómo se difunden noticias muy amarillistas y ves la diferencia entre programas como ese, Ventaneando u otros noticieros, y cómo te lo da un chico random en TikTok Ok. que te da algo que más fue y vio y observó y y te está narrando lo que está pasando. Ujú. Ajá, y luego también, o sea, digo, según esto que mencionas, sería como el no saber distinguir el beneficio profesional que te puede generar lo que estás vendiendo, ofreciendo, sobre el daño que le puedes causar a los terceros, ¿no? Que a lo Ujú. mejor no necesariamente vas a conocer, pero que después de todo son los que te van a comprar el producto, ¿no? Y justamente esto que decías, sobre lo del estilo de vida, porque dices, tú vas lo que quieres propiciar es que la gente compre tu idea, ¿no? O tu Ujú. producto, o lo que estás ofreciendo. Justamente cuando volvimos a planificar este relanzamiento del proyecto, algo que tenía muy claro era que quería como que poner en el centro que todos los que se sentaran aquí ya tuvieran como que, no sé, que desde su profesión se puede sumar a llegar a una plenitud de vida, ¿no? Y ahorita que mencionaste la parte del estilo de vida, te quería preguntar, ¿cómo crees en la actualidad que trasciende el saber usar unas redes sociales? Digo, porque ya todos las usamos. O sea, ya realmente nadie, yo hasta conozco compañeros de trabajo que más allá de que sean mayores, por lo menos traen WhatsApp, ¿no? O Ujú. sea, ya todos usamos redes sociales. Volviendo a la pregunta es, si son tan importantes, ¿no? ¿Qué tan importante es saberlas usar? Porque después de todo van a estar vinculadas a tu vida diaria. Ujú. Entonces, es eso. ¿Cómo decirle a las personas
que si van a estar hasta en lo más mínimo en tu vida, sepan utilizar las redes sociales. Tiene sus pros y sus riesgos. Ajá. Y creo que ahí sí ya no tiene que ver como por las edades. Ujú. Bueno, no, sí, porque dependiendo de tu edad tienes distintos riesgos. Muchos adultos han sido estafados Ajá, justo. porque llega un mensaje y no, como el meme de, sí, abuelita, tienes que darme tus escrituras para que WhatsApp te siga Justo. funcionando. O por ejemplo, también ahorita, tan solo, ¿no? Yo que tengo la aplicación de Oxxo en mi celular Ujú. y ves que te aparece el hecho de que te caen puntos. Ajá. Pero me han dicho que luego llegan mensajes de texto, o sea, que no son de la aplicación, a personas que nunca se han dado de alta en Oxxo y que les aparece como de, te cayó una recompensa de 30 puntos de Oxxo, si le das el clic al link, se mandarán a tu cuenta. Pero las personas no piensan en, no tengo cuenta de Oxxo, sino que dicen, no, ma, qué chido, me cayeron 30 puntos y le dan. Y pues, o sea, lo menciono porque, por ejemplo, en el caso de Oxxo, ya sabes, a la vuelta de tu vida, entonces es algo muy común, ¿no? Que puede llegar a pasar, pero mencionabas esta parte ya de propiedades, ya de bienes, ¿no? Ujú. Pero pues sí llega a pasar, ¿no? Sí, es seguido y ni siquiera es solo a los adultos, es a Ajá, jóvenes. Ahorita me llegó un mensaje que decía, felicidades, revisamos tu currículum ajá. y te puedes ganar $500 diarios con nosotros. Y yo, ¿a poco sí? Y yo, ¿pero en qué momento mandé mi currículum? ¿A dónde? Y les pasa a todos. Y son riesgos distintos. A nuestros papás, a nosotros, nos pueden Sí, estafar económicamente, pero también se vio como con otras redes estaban secuestrando niños. no más. Como, no era Minecraft, era un juego similar a Minecraft. Y bueno, los que sean, Roblox. no me acuerdo. Yo le hago bullying a mis alumnos con Roblox, Ay, es que no me porque acuerdo cuál todos lo era. traen en su celular. Pero fue como una noticia muy importante Ujú. porque los adultos contactaban niños y Ok, adolescentes y los empezaban a enredar ok. Como que con, son sus ay, amigos. sí, te voy a dar tal regalo, te voy a hacer esto, y empezaron a citarlos. Te ven tal lugar Ok. y se los llevan. No más, qué intenso. Y son niños, Ujú. son adolescentes. Y ahí te cuestionas, ¿dónde están tus papás? ¿Por qué los dejan tener redes? ¿Por qué están haciendo Sí. esas cosas? Y de ahí veías otras cosas, como se roban fotografías de adolescentes y las ocupan IA Ah, ok. y te dan un producto sexualizado de esos adolescentes ¿Y que después se utiliza que para extorsionar? para extorsionar o para que ellos los vendan. Ah, ok. Ujú. O sea, existen como plataformas que no distinguen entre lo generado por IA y lo real. Sí. Ok. Pero de la misma forma, o sea, tú ves a tu adolescente y dices, ay, ¿por qué mi niño está vestido de esta Sí, 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 forma? claro, o sea, el impacto, ¿no? Para los que conocen a la persona. No es que, o sea, cómo llegó ahí, ¿no? Ujú. Pero no saben que es un producto generado por IA, ¿no? Bueno, que sí hay como detallitos que ya cuando estás mucho tiempo en el celular Ya te encuentras y das, dices, sí. ay, esto obviamente sí, pero Ok, aún así, o sea, es tu rostro, ok, es tu forma de... ok. Y por ejemplo, todo eso, es algo que una persona promedio, bien lo acabas de decir, ¿no? Que es como ya cuando tienes mucho tiempo de estar analizando ese tipo de cosas, las sabes identificar, ¿no? Pero de hecho creo que hace tiempo pasaba, creo que una caricatura, ¿no? De alguien que hacía como un producto para YouTube, Ujú. que hacía creer que era como el producto original, y creo que se dieron cuenta porque el protagonista tenía 6 dedos. Sí, y el creador de la caricatura decía, es que vean, o sea, a mí nunca se me hubiera ido un detalle tan básico como eso, ¿no? Y Ajá. ya como que ahí dijeron, ah, pues sí, no es real. Entonces, pero sí entiendo, ¿no? Como que en el caso de ustedes que se dedican a eso, no quiero decir que sea fácil identificarlo, pero ya tienen como el ojo más Pero entrenado, tampoco es ¿no? fácil, ya a veces yo me siento señora porque veo cosas. Bueno, o sea, sí soy medio señora porque soy grande, pero ajá, señora como más grande, porque veo cosas y yo digo, el video del cangurito de apoyo emocional, yo lo caché rápido que era ella. Ok. Yo dije, ay, pobre canguro, ¿por qué no lo dejan subir? Y después de verlo más dije, sí, los canguros no suben aviones. Sí, es Pero verdad. se me pasó y yo dije, ay, y hay cosas que sí se ven tan bien hechas o que en realidad no lo analizas, Ok. que estás viendo y ya, y no Ujú. analizas y como que tu cerebro se apaga tantito y lo empiezas a consumir y es tan normal que
lo tomas como Ok. normal. No, sí, pero sí pasa. Por ejemplo, yo me acabo de dar cuenta, en los comerciales que aparecen como en redes, como tipo YouTube y así, Ajá. que luego sí se ve, ¿no? Porque te voy a decir en qué se ve. Es como de la persona que te está promocionando, Ujú. tiene como un tono muy lineal, ¿no? Es como de, no sé, te invito a que compres este café en el centro comercial. Ajá. Hazlo justo ahora. Te va a Ujú. beneficiar, ¿no? Así como que nada de un estímulo en la Ajá. voz ni nada. Y como que igual los movimientos son como que muy mecanizados y así. Bueno, al menos yo también ya lo he identificado Ujú. por ahí, ¿no? Pero creo que, bueno, independientemente de eso, pues sí hay que tener como cuidado con esta nueva actualidad en la que las redes ya son muy cercanas a todos, ¿no? Y por ende, Ata, ¿crees que ya es muy complicado que haya personas que ni siquiera WhatsApp, o sea, que estén alejados totalmente de redes sociales? Mm, por el ambiente en el que yo me desarrollo, sí creo Sí, que ya es complicado, ok, porque hasta los abuelitos necesitan poder comunicarse con sus con la hijos. familia, ajá. Ujú. Y sus hijos son como, cuando descubrieron Facebook Ujú. y dijeron, ay, puedo contactar a mi amiga de hace 30 años que no Justo. veía. Sí, Y sí, sí, ya, justo. Te buscaban. busco, ¿no? Ajá. Ujú. Sí, a mí también me ha pasado que compañeros de la secundaria, ¿no? Me mandan solicitud. Yo la verdad es que como cuido mucho a quien me agrego, luego sí digo, híjole, pues quién sabe quién es. Y ya de repente veo fotos de la época y ya digo, iba conmigo en la prepa o así. Ya digo, pues lo voy a aceptar, ¿no? Pero pues yo sí tengo todavía como ese nivel de revisar quién es quien te manda Ujú. solicitud. Luego, yo me acuerdo cuando recién empezaba Facebook, que ves que decían que te agregaban como figuras públicas y así, y Ujú. tú te la creías y Ah, decías, te sí. acepto, ¿no? Creo que James Maslow Sí, quiere. sí, sí, o sea, sí decías tú como de, pues le voy a dar a aceptar, ¿no? Y ya de Ujú. repente, pues, estaba muy en progreso esta parte de aprender regándola a usar redes sociales, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya una vez entrándole como a la parte de, del crecimiento de las redes que llegan tarde que temprano al área de la fe. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando de repente había cultos en los que te sugerían que pues trajeras todo físico, ¿no? Yo, por ejemplo, pues me gusta más leer en físico, sí, traigo ahí un libro ahorita en físico, pero pues evidentemente en ocasiones a mí me ha pasado que vengo del trabajo y paso a un culto de viernes o a un servicio de domingo y se me olvidó subir la Biblia, ¿no? Pero Ujú. ya afortunadamente está en el celular. Ujú. Eso en el área de la fe, ¿no? Te ha acercado, por ejemplo, el poner cultos para las personas que no pueden venir a la iglesia, el facilitar a lo mejor medios tecnológicos que te ayuden a tener mejor calidad de lo que produces. Eh, si pudieras como en un porcentaje definir qué tan bien le ha caído al mundo religioso, al mundo cristiano, el avance tecnológico en este tema, ¿qué tan benéfico ha sido? Mm, creo que se ha sabido aprovechar. Ujú, Creo que también tiene estas dos partes. En la semana leía sobre el momento en que la Iglesia Católica empezó a involucrarse en ujú. redes Ok. sociales y en internet y todo esto. Y era un cura que ya hacía contenido desde antes en Ok. TikTok y entonces tenía cierto alcance y la gente lo reconocía y lo veía y dice que se le llamó de... ¿Dónde están todos los papas? ¿Del Vaticano? Del Vaticano Ajá. para un proyecto. Y el proyecto tenía que ver con que todos pudieran comunicarse, expresarse Ujú. y la religión pudiera como ir más allá. Ok. Y la forma en que ellos lo planteaban era interesante. Se buscaba que hubiera estas dos cosas, el iglesia y, bueno, iglesia, papas, Ujú. curas, y la iglesia en general, y que Ok. hubiera una comunicación más directa. Sí. Y pues sí, más o menos se desarrolló. Con nosotros ha sido interesante porque a nivel nacional vi cuando se empezaron a hacer las transmisiones y todo esto, fue como, fue nuevo, raro para mí, Sí. porque pues estás acostumbrado a estar en comunidad y la, pero cuando llegó pandemia fue Ajá, justo. necesario, Sí, justo. muy, muy necesario. Los hermanos querían seguirse reuniendo, querían
escuchar, estaban en esta línea de probablemente no nos pase nada Sí, 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 porque, sí, me acuerdo. porque Dios y nos va a sanar y pero también estaba la necesidad de dar un mensaje Sí, y que sintieran cierta paz. Más o menos en ese tiempo tú estabas como director juvenil ajá, sí me acuerdo también. y me acuerdo que se empezaron a desarrollar como proyectos chiquitos en los que dábamos pequeñas reflexiones Sí, justo. y no era que se conectara todos en ese momento, solo a donde cada quien estaba grababa una reflexión pequeña, se hacía la edición de un video muy muy sencillo y la que a mí me tocó justo hablaba sobre la necesidad de sentir paz Ujú. y el cómo estábamos atareados por todo lo que estábamos escuchando y necesitábamos un poco de paz. En esa parte siento que hemos sabido posicionarnos un poco. Ok. Y no como otras religiones, porque hay muchas otras que han llegado a un boom muy interesante en el que las personas los reconocen más por redes sociales, por sus... Bueno, es que muchos otros hacen como conciertos y son muy dados a la alabanza y Ujú. entonces llaman mucho más la atención y está muy cool. Pero nosotros lo hemos encontrado en otras áreas, como que ahora damos temas o tomamos temas y capacitaciones que solo se daban en Cuernavaca, ahora las estamos tomando todos. Capacitaciones que un grupo de jóvenes solo tenían al alcance a sus 50 chicos, Ajá. ahora las abren y son 250, 300 los que están tomándolas. Sí, y bueno, justamente eso es lo que te iba a decir. ¿Tú crees que si pandemia no hubiera llegado, no sé, el alcance en general como del cristianismo en redes sociales hubiera sido más lento o no se hubiera dado como tan ágil como de la forma en la que se dio? Yo siento que hubiera sido más criticado, ¿Sí? ¿Por qué? porque pues justo, al menos nosotros somos de una iglesia relativamente conservadora. Ujú. El catolicismo es más conservador. Ok. Y los menciono mucho porque son la religión cristiana más grande en México. Ah, Y hay muchas cosas que si ellos empiezan a hacer y lo empiezan a normalizar, la sociedad lo empieza a normalizar. justo. Entonces, aún hay muchas cosas que tú ves en internet y dicen las señoras como de, pero qué irrespetuoso que estés hablando de Dios de esta forma. Ajá, justo. Y si ellos encuentran que también se puede predicar, que también puedes escuchar un sermón, que también puedes estar en tiempos de alabanza y de adoración, dicen como, ok, maybe no es tan malo. Creo que sí es algo que puedo ir aceptando. Y lo van normalizando más y se sienten más cómodos porque ya ven cómo se puede desarrollar de forma positiva. Ujú. Y vas agarrando a tu población adulta como para que se sienta más cómodo y luego tus jóvenes. Tus Ujú. jóvenes no tienen la intención de estar siempre reunidos. Ujú. O bueno, o sea, algunos. Pero hay muchos que no tienen la intención de buscar una iglesia Ujú. y de concentrarse en una iglesia. Pero encuentras una comunidad en la que empiezan a leer la Biblia y te quedas y empiezas a escuchar y se van sintiendo más cómodos también. Sí, justo me ponía a pensar en eso porque mencionabas en el tiempo en el que estuvimos dirigiendo a los chavos aquí en el templo. Yo me acuerdo que justo a la par también en nuestro movimiento había reuniones nacionales de jóvenes. Ujú. Y en algún punto recuerdo que nuestras reuniones llegaron a superar en conectados a la de la nacional, porque se empezó a correr la voz de que estábamos haciendo, y yo recuerdo muy bien que me llegaron a mandar mensaje los nacionales de, oye, ¿no puedes cambiar tu horario? Y yo les decía, no, es porque si no, no se van a conectar. Y yo pensaba en los de acá primero y después en los que ya nos habían dado el voto de confianza. Y pues llegó el punto de que ellos mejor cambiaron el horario de su reunión y lo ponían, primero intentaron más tarde, después intentaron más temprano. Y la cosa era que creo que funcionó más temprano porque cuando encendíamos la nuestra nos decían, venimos de la Nacional. Y Ujú. ya como que te retroalimentaban y pues igual creo que el alcance, viéndolo desde lo que era pandemia, que no podías salir, que no podías hablar con nadie en lo físico, pues sí te inspiraba, sí decías, órale, qué chido. Pero ya después de pandemia vinieron otros retos, ¿no? Como esto, lo que tú decías,
a personas que se acostumbraron a estar en línea y que ahora tenías que traerlas otra vez a realidad, pues regresar a tierra en el punto de que lo importante no era seguir haciendo reuniones, sino hacerlas con calidad, poner a Cristo en el centro, etcétera. Pero creo que sí en algún punto, no sé tú cómo lo consideres, en los movimientos que mencionabas, los movimientos pues evangélicos, que ya son muy reconocidos a nivel nacional o internacional, y también los que dentro del cristianismo son pues muy visibles como la Iglesia Católica. En algunos casos creo que se prioriza volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que te pongo en cámara antes que el contenido, antes que todo eso. Eh, ¿Qué tan riesgoso es, Ata, que a lo mejor cuando ya creas un contenido, se priorice antes que el contenido mismo que estás ofreciendo, el cómo se ve, la estética, todo ese show? Que digo, no está de más, ¿no? Porque mencionábamos, ustedes se dedican a eso, o sea, es algo que no pueden ignorar, pero cuando priorizas todo lo que podría llamarse secundario al mensaje central que quieres transmitir, ¿cuál es el riesgo de hacer eso? ¿Sabes qué? Siento que, al menos por eso, estamos divididos en áreas. Ok. Nosotros analizamos mucho esto de que sí, todo lo primordial tiene que ser Dios. Ok. Los que estamos trabajando en la transmisión de aquí, se nos pide, bueno, no es como que estamos obligados a, pero sí como que se comprende que lo primero que tenemos que tener es cada quien nuestra relación, nosotros, Dios. Hace unas semanas hacíamos una actividad en Se la les que... cayó la cámara. Eso no fue hace unas semanas, fue hace unos días. Pero hace unas semanas... Lo tenía que meter, lo siento. Mira, que eso también nos llevó a un cierto problemilla. Perdón, ya regresamos. En la que... pues salimos, espera, es que ya me distraje. Es que se quedó chosa. No, que estábamos con el tema de que se prioriza su relación de ustedes, ¿no? También se les motiva eso. Sí, y pues cuando fuimos a esto de la cumbre, salimos y se nos pedía hablarle a las personas. Y estaba una de mis chicas con la que estoy trabajando mucho en transmisión, en fotografía, en redes, que es como de las más comprometidas. Y que también está invitada a este capítulo y no está aquí, como se pueden dar cuenta. Efectivamente. Ajá. Y le decía, pues es que piensa tú qué ha hecho Dios en tu vida, en qué momentos lo has sentido, cuando has sentido como todo esto de tú y Dios. Y de ahí es que tiene que salir que puedas hablar con los demás. Y la verdad es que abordar a la gente era, o sea, yo pensé, ¿cómo voy a llegar con alguien y te voy a decir, hola, Dios te ama? Sí, claro. Y justo llevábamos unos micrófonos porque pues los había guardado en la mañana y empezamos a ir como de, hola, ¿te puedo hacer una entrevista? Y ya la gente medio nos empezó a responder. Claro que también nosotros buscamos a cierto sector, que eran jóvenes, o chicas o señoras, que eran como más fácil para poder abordar. Pero, y a mí me tocó hablar con ellos. Pero pues sí, o sea, sí es difícil llegar y hablar a una persona. Entonces yo iba mucho con este pensamiento de ¿qué ha hecho Dios en mi vida? Yo sé que Dios en mi vida ha hecho grandes cosas, que me he sentido maravillada por su amor y que de verdad he sentido como Dios me ha amado a mí. Y se supone que a partir de ese sentir y a partir de ese pensar, nuestro servicio se debe desarrollar en todo este amor por Dios. Y si nosotros tenemos esta idea, sí importa lo técnico. Porque con el otro chico con el que estamos, con Gadi, constantemente es como que Gadi me envía un video de, mira, para mejorar la calidad de video, vete este tutorial. Y es un tutorial de 1:30 y yo digo, porque no me encanta lo técnico. Pero es como, ok, porque mi servicio hacia Dios debe estar desarrollado de la mejor forma posible. Sí, o sea, para mejorar calidad. Ajá. Claro que nos importa la temática que se esté desarrollando abajo, pero ya hay otra área que se encarga de ver esa temática. Entonces, nosotros confiando en que... En que ellos también tienen el mismo cuidado que ustedes. Nos enfocamos más en lo técnico. Y justo este sábado bajamos una cámara porque...
Nuestra idea era el qué estamos mostrando en Facebook y en YouTube. Ok, Y queríamos que no solo se vea al director, al predicador, que se pueda ver un poquito más de la congregación, ok. de los momentos de adoración, de los momentos de alabanza, pero el cómo ellos lo estaban viviendo. Ahí creo que no analizamos una cosa, que fue el cómo se iba a sentir la congregación en el momento de estar grabando. Ajá. Porque sí, se podían sentir invadidos, porque podían sentir como, y es que es como muy lógico, siempre que ves una cámara frente a ti, Te cohibes. aparte de que te cohibes, buscas hacer las cosas de la forma más, como en lo más estético. Pero así me veo bien, pero estaré adorando de forma correcta, pero Sí, sí, sí sí. se verá que estoy Sí, cantando. sí, sí. O sea, Pero quieres estoy cantando acercarte feliz. indirectamente lo más cercano a cómo actúas con naturalidad, pero estás más alejado de eso porque tienes la Sí, cámara. sí, 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 y Ujú. al final lo mismo, te estás vendiendo y Sí. te vendes de una forma. Entonces, ese sábado se les cayó la cámara, no Ujú. estaba bien puesto el tripié, un error técnico nuestro, se cayó, no le pasó nada, está muy bien, de hecho su zoom se mejoró. Pero, ajá, nosotros, te digo, nosotros confiamos en que a los que les toca checar la temática y todo esto, y o sea, nosotros lo leemos antes. Ok, Como no solo es el momento de transmisión y es como darle un poco de visibilidad antes al tema, se hacen flyers. ok, Y para hacer tu flyer tienes que leer sobre qué va el tema, para pues poner imágenes que tengan que ver de acuerdo a eso, para que sea visualmente atractivo, un pequeño mensaje sobre qué se va a hablar. Y ese normalmente no nos lo dan los expositores, ese ok, pues se tiene que buscar aparte, ok, como que tienes que analizar de qué va y pues ya lo escribes. ok. Entonces, Sí, o sea, ustedes confían en que la división de áreas, ujú, así como ustedes tienen el cuidado de mejorar su trabajo, las demás áreas, en este caso mencionabas lo de los temas, pero pueden ser alabanza, pueden ujú, ser ujier, etcétera, todos cuidan de la misma forma que ustedes lo que hacen, ¿no? ujú, Y pues eso suma al producto final, que es que ujú. las personas que lleguen, sean regulares o no, se sientan cómodas, ¿no? Con el producto final. Y eso va uniendo todo, o sea, Ajá, todos ponemos nuestro granito de arena, a nosotros sí nos toca más lo técnico, pero pues para los momentos de alabanza, se supone, idealmente tienes que cuidar de qué va el tema, ok. y entonces vas conectando Sí, con con el los tipo de demás, alabanza. claro. Y por ejemplo, ustedes, bueno, no sé tú, ahorita me vas a decir, aunque es un área distinta, puedes llegar a sugerir en cuestión de, no sé, se me ocurre, ¿no? La temática se llama Dios con nosotros, algo básico, ¿no? Y a lo mejor tú a la hora de diseñar, no sé, una prédica para subirla, dices, ¿sabes qué? El mensaje podría llegar mejor si mejoramos esto de lo que está en el contexto del predicador, a lo mejor la ubicación, etcétera. Ustedes le han entrado a esa parte de sugerir mejoras. Sí. Ok. Somos 4 miembros Ajá. para desarrollar los momentos que en la iglesia se les llama liturgia. Ok. Entonces, se supone mi área solo es transmisión Ujú. y audio, y se supone que es muy técnico. Ok. Y el otro chico que trabaja conmigo es el de músicos. Ujú. Pero justo viendo ciertas temáticas o el cómo se desarrollan algunos expositores o algunos directores, se han ido primero como diciendo, oye, se podría dar este curso, se podría dar este taller, se podría hablar sobre esto, para irlo mejorando. Ok. Y sí, pues gracias a Dios ha ido resultando bastante bien. Para mi área fue el de un curso de fotografía. Ok. Y los chicos y primero como que se lanzó, oigan, ¿quiénes quieren tomar fotografías en la iglesia? Ajá, sí me acuerdo. Y yo les decía buscar que no solo sean jóvenes, que también sean adultos, para que la iglesia se sienta comprometida y cómoda con esto, porque la congregación no siempre ha estado acostumbrada a tener una cámara que esté cerca de ellos. Sí. Entonces, muchas veces la congregación y más los adultos sienten como, oye, estás invadiéndome. Sí. Oye, no, no me estás permitiendo sentir mis momentos en comunión con Dios porque tengo una cámara aquí al lado. Porque es nuevo, Ujú. porque no era la forma en la que se hacía, porque muchos lo ven como una falta de respeto a los momentos. Ujú. Entonces, la idea de que se incluyeran de todas las edades era eso, como quitar este estigma de está mal y mira, puedes
acercarte y mostrar el evangelio de otras formas. Ujú. Y para que puedas mostrarlo de esta otra forma, ven, toma un curso y puedes ver que pues, hay muchísimas cosas muy impactantes aquí y que puedes desarrollar muchas otras cosas. Y de la forma en que se dio el de diseño de fotografía, ahorita se piensa dar uno de diseño gráfico, Ok. de diseño se ha dado de sonido, de cómo trabajar con consolas de audio, que sí sirve aquí en la iglesia, pero pues hay chicos que sí hay adolescentes que quieran desarrollarse en otras cosas afuera, pueden aprenderlo aquí y Y afuera hacerlo. lo van a desarrollar también, Ok. con la fotografía lo mismo. Y así poco a poco, ahorita se van a dar unos para directores de culto y para expositores. Ajá, justo creo que es el domingo, ¿no? Bueno, es el domingo que viene, que Ajá. para nosotros sería el 12, si no me equivoco. No, sería el 14. Sería este curso, ¿no? Que dices de expositores. Y hay dos cosas, hay unos que son técnicos y hay unos que son espirituales. Ok, Porque claro que importa la forma en la que desarrollas las cosas, pero también tu espiritualidad. ok. Justamente estaba viendo, Ata, como, o sea, estas preguntas, y algo que destacaba es que, bueno, a mí me tocó ver el crecimiento de muchos de ustedes, porque, pues, esto que mencionabas de mi periodo de liderazgo, tuve la oportunidad, y es algo que estoy muy contento, es que muchos de los que me ayudaron a mí a colaborar en ese proceso, hoy ya tienen cargos de liderazgo, ¿no? Y pues no es lo mismo ser parte de un ministerio en el que a lo mejor hablo como en la primera instancia, ¿no? Que en este caso la responsabilidad recae sobre el que está a cargo del ministerio y después viene todos los que te apoyan en el grupo. A ustedes, cuando a mí me tocó estar en la segunda directiva, estabas tú, estaba Itzel, ¿no? Estuvo Aned, estuvo Jau, todos ellos. Pero hoy me da mucho gusto que ya estás tú a cargo del ministerio, ¿no? En este caso de liturgia. He visto ese crecimiento y más ahorita que te escucho, veo que hay una responsabilidad asumida en la parte de todo lo que recae en tus manos, ¿no? Digamos que en ese salto de calidad ya de lo que hoy estás haciendo como, digamos, como directora, como encargada del ministerio, ¿qué cosas a lo mejor desde lo que tú haces, que ya mencionabas que está muy delimitado, ¿no? Transmisión Ajá, y proyección, proyección. redes Sí sociales. entraría diseño, ¿no? También Sí. diseño. ¿Cómo sientes que sirves a la iglesia? A lo mejor me atrevería a decir que en algunos casos, por ejemplo, los hermanos adultos no alcanzan a dimensionar como el alcance de lo que haces, pero ¿cómo te llegas a sentir después de que ves el producto terminado tú de lo que estás dirigiendo, impulsando a través de los chicos que te ayudan y que te hace sentir pues plena porque lo que estudiaste lo pones al servicio de Dios y se alcanzan a cumplir los objetivos para los que te llamaron? Te diré, siento que nosotros a veces tenemos un plan y Ajá. Dios nos lleva por otro lado. Porque mi intención a esta edad de mi vida, yo Sí. creo que hubiera sido más como estar abajo predicando o dando escuelas sabáticas. Ok. Yo no imaginé estar en el área técnica. De hecho, cuando me invitaron fue porque pues era muy... porque venía viernes, sábado y a veces los domingos en Sí. la mañana y el pastor y el pastor adjunto hablaron conmigo y dijeron, ay, pues, ¿le sabes esto, no? Pues vas, Tú estudiaste comunicación. pues comunícale. Sí, ayúdanos a comunicar. Y yo, y cuando me dijeron, no, no sé, no fue algo que me emocionara. Ok, La verdad fue algo que yo dije, es un reto interesante porque ok, no, porque ni siquiera cuando estudié la carrera estudié cosas tan técnicas. Cuando hacíamos alguna prueba de audio o de radio, yo estaba hablando, yo no estaba viendo los cables y ok. viendo cómo hacerlo, yo estaba ahí sentadita, viéndolo y sintiéndolo. Y se me cambió como de un momento en el que estaba trabajando también con pastoral juvenil Ok, y tenía que relacionarme mucho con los chicos y hablar mucho y me cambian a esta área y fue como, ay, el proceso fue complicado para mí porque como buena persona neurodivergente, cuando me acostumbro a un lugar me siento muy, muy cómoda ok, y el proceso de cambio me cuesta trabajo. ok. Entonces fue como, uy, sí, y yo le decía a Dios, pues si quieres que sirva aquí, está bien,
voy a aprender. Ok. Y al inicio no fue como solo yo, porque el pastor adjunto ya estaba muy desarrollado en eso y ya sabía muchas cosas, entonces como que muchas veces yo llegaba y él me decía, ya hice tu chamba, ya nada más siéntate Ok, y revisa las cosas. ok, ok. Y, y fue como, ok. Y aparte de mí, están tres de mis primos Justo. que sí se desarrollan mucho en esta área técnica, Ujú. que son ingenieros, creo que en computación o en sistemas, no sé bien de qué son ingenieros, pero Ajá. le saben mucho a toda la que tiene que ver con computadoras, edición en computadora, a cables y cosas así. Entonces yo los veía y decía, yo sé que no soy la más capacitada para, como no soy la que más sabe de todas las cosas. Gadi sabe muchísimo más que yo en audio y en cables y en todo esto. Eh, Hay otra chica que se llama Carmen y Carmen es alguien que también es muy, muy comprometida. Y de ahí está Sua, que a Sua le encanta andar corriendo y moviéndose y ver en qué puede servir y cómo se puede desarrollar y que no le da pena estar hasta enfrente tomando una Ujú, fotografía o estar en medio viendo qué hace falta. ujú. Entonces, yo siento actualmente que soy muy bendecida por el equipo con el que estoy desarrollándome. Cuando ya veo como este sábado que jugamos un poquito más con tomas y eso, y me puse a ver las tomas y decía, se ve mucho mejor. Ujú. Y sí, sí siento como, ay, qué bueno. Cuando empezamos a ver más lo de la transmisión, yo decía, bueno, transmitimos por algunas hermanas, que bien decías, a veces no pueden venir, pero son hermanas viejitas y que ya sintieron cierta comodidad de que viven lejos y no quieren perderse el culto del viernes y se sientan en su casita y ya lo pueden ver y son parte de, y como que siento bonito en que las hermanitas Ujú. que quieren ser parte de, pero no pueden estar con nosotros. Y Ujú. ahí comentan y dicen, ay, sí, amén a ese himno, amén a ese canto, yo opino tal cosa de la predicación. Creo que siento gratitud en que nuestro servicio sí puedas ir sirviendo de algo más, que Pues ahí, que pueda... sea valorado, ¿no? Ujú, Después de todo. ujú, Digo, porque a lo mejor y no todos te dicen, pero ya el hecho de que tú veas que hay una media de hermanos que lo ven, que lo comentan, que... Bueno, o sea, es que nosotros igual como expositores lo vemos. Por ejemplo, yo lo he visto y no necesariamente suena, no quiero que suene como pues a esta parte del ego, pero por ejemplo yo me doy cuenta que siempre que yo doy un tema, o que me toque escuela sabática, hay hermanos de otros estados que se conectan y me ponen a mí en lo personal, me ponen, oye, hermano, pues avísanos cuando nos toque. Y pues uno siente bonito porque dice, pues hay hermanos que están al pendiente cuando a ti te toca, ujú, ¿no? Pero en la interna de la iglesia también hay hermanos que te dicen, oye, sabes que hoy no pude venir, pero vi el mensaje ujú. vía remota y pues me gustó, ¿no? Y dices, órale, qué chido, porque en esa instancia pues sirve para acercar el mensaje. Ahora, por ejemplo, Ata, ¿te ha tocado o tú consideras que también te ha tocado desarrollar cierto nivel de pastoral con los chicos que llevas? Digo, más allá de lo que ustedes hacen en el servicio, ¿también te han visto desde esa figura del equipo? Te diré que lo he sentido un poco más complicado, Ajá, porque te digo, antes yo estaba con pastoral juvenil y sí. pues justo tenía que ver con más de acercarte a los chicos. Pero cuando bajé, porque están los jóvenes en el salón de arriba y nosotros Ajá. estamos abajo, cuando bajé, dos de los chicos son mis primos Ujú, y son mayores que yo. ujú. Entonces, a veces intento acercarme, como de, ¿cómo está tu semana? ¿Y cómo has estado en esto? Me cuesta más trabajo con ellos. Mm, pero hay una chica que es Sua, con la que sí he tenido más esta cercanía de que la semana me escribe y me dice, oye, pero si hago tal cosa, ¿cómo crees que... ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? O llega y me dice, oye, estoy muy enojada por esto y esto y esto y esto, y quiero explotar y y y ya toca como de, ay, no, no solo somos amigas, sí tengo que ser Sí, consciente claro. y sí hay cosas que tengo que decirte de acuerdo a lo que nosotras creemos y que sí debe buscar tener una cercanía mayor con Dios. Pero ella, por ejemplo, ha recibido bien Sí, esa sí, pastoral, sí. ajá. Sí, sí, al punto en el que sí a veces me escribe y me dice, oye,
Y pues, cristianamente, ¿qué opinas de esto? Y yo, Ok, antes de que se bautizara, me preguntaba, oye, pero pues si me bautizo tal cosa, y si hago tal, ¿pasaría esto? ok. Y ya yo decía, ay, sí, cierto, tenemos que ver cosas que tienen que ver con Dios también, porque también es muy, muy importante. Sí, y digo, más que nada igual es viéndolo desde el punto de vista que antes, creo yo que en un grupo tan grande como lo es, por ejemplo, el de jóvenes, yo recuerdo que para los chicos que luego colaboraban conmigo, luego me decían, oye, pero ¿por qué hacemos esto? Y los chicos quieren esto, pero ya cuando estás como a cargo de los grupos, ya te das cuenta del alcance que tienen tus decisiones y pues que tienes que tener cuidado, no necesariamente para buscar a lo mejor que todos reciban bien las decisiones que tomas, sino más que nada para que se cumpla el objetivo, ¿no? Que es que todos los que vienen buscando algo lo encuentren y se vayan como edificados, ¿no? Pero sí te quería preguntar eso, porque creo que es un salto de calidad muy importante en el ministerio, ¿no? Pasar de la ejecución técnica a que, más allá de lo que tú brindas desde el liderar este proyecto, haya personas que identifiquen que tú también los puedes ayudar, más allá de lo que realizan en la iglesia, ¿no? Ahora, en cuestión ya más específica, Ata, ¿tú cómo ves la parte de las áreas de oportunidad que tiene el movimiento cristiano en temas relacionados a tu profesión? O sea, ya hablábamos antes de entrar al aire, ¿no? Que existen personas que pues, hacen en vivos en redes sociales, que hacen conciertos, pero siento yo que todos esos pasos que se dan Ujú. siguen siendo para el mundo cristiano. O sea, para alguien que ya consume cristianismo. Entonces, mi pregunta va dirigida hacia las personas que no mastican cristianismo. ¿Qué áreas de oportunidad encuentra todo el movimiento cristiano en cuestión de los medios de comunicación? ¿Sabes qué? He notado mucho que Dios siempre encuentra la forma de hablar. Ujú, Hay un chico que me empezó a salir en TikTok ujú, y ahorita ya tiene un buen alcance, ujú. pero cuando me empezó a salirme en TikTok fue como, hola, soy un chico gay Ok, y hoy voy a leer la Biblia ok. porque, no sé, Quiero la leerlo. encontré y pues vamos a hablar sobre lo que yo voy a leer y lo que yo estoy comprendiendo. Ok, O sea, si no les importa nada sobre la Biblia, sigan y ok, ya, no importa. Y empezó a leer y él como que al final decía, ok, pues comprendo que Dios siempre ha estado ahí, la. ok, Y a la semana me salió otro video de él como de, hola, pues soy un chico gay, llevo un mes leyendo la Biblia, ok, he aprendido esto y esto y esto. El chico no es de una denominación, ok, no es de una iglesia específica, ok, no tiene nada que ver con alguna religión. Actualmente ya lo invitan chicos que ya se dedicaban a redes sociales antes de ciertas denominaciones, ya lo invitan como de, oye, vente, voy a hacer tal cosa, ven y vamos a hablar de eso. ok, Pero la forma del chico fue muy, muy natural. ok. No era un pastor ya reconocido, no Sí, era un cantante cristiano ya reconocido, fue un chico que un día agarró su celular y empezó a leer. ok. Y a la gente le dio curiosidad el cómo estaba leyendo. Y creo que si Dios nos va hablando así, con personas que podríamos decir que todavía no estaban capacitadas porque apenas estaban leyendo y no sabían si la Biblia hablaba de una forma literal o profética o cosas como que ya agarramos mucho como términos nosotros cuando estamos exponiendo Sí, ya de y estudio, hablando, ¿no? ajá, Ajá. si este chico agarró su Biblia y empezó a hablar y empezó a decir, y después de 2 meses empezó a decir, ¿saben qué? Yo siento cierta paz en mi vida, porque ahora siento que si me acerco a Dios y si le oro, Dios se va a ver reflejado en mí. Y de ahí tenemos otras cosas como los influencers cristianos. Mm, Hay chicos que muchos te dicen, yo no me veas como algo para seguir. Yo te voy a... Hay una chica que te enseña sus outfits. Empezaba como de, hoy es domingo de iglesia y te voy a enseñar qué me voy a poner. ok, Y pues la comunidad cristiana o los jóvenes se sentían cómodos, las jóvenes normalmente, cómodas viéndola porque es como de, ay, una chica chic cristiana que me va a enseñar lo increíble que es su iglesia y la. ok. Y espérate, ya me perdí un poco en tu pregunta. Era sobre cómo... No, o sea, de las áreas de oportunidad que se tienen, Ajá. ¿no? Ajá. Genuinamente creo que Dios siempre encuentra la forma de hablarnos. Ok.
de la actividad que te decía hace unas semanas, cuando la verdad lo que grabamos, la intención era poder acercarnos, Ok. poder romper esta barrera de no me conoces, no te conozco, pero quiero compartirte algo, y fue la forma, como de, hola, te voy a entrevistar, te voy a hacer 3 preguntas. No es un contenido que tenga la intención de subirse, ni nada por el estilo, solo era pues, la El forma. pretexto, ¿no? Ajá. Pero cuando yo hablaba con los jóvenes y los escuchaba, a mí me impresionó saber que en realidad no tenían una idea sobre quién era Dios. Porque les decía, ¿para ti quién es Dios? Y era como, pues ya sabes, o sea, pues religiosamente es el que creó todo. Ujú. Y yo decía, ajá, pero pues, ¿qué más? Pues en el catolicismo es tal cosa. O, pues es que yo no rezo, ni voy a la iglesia. Y yo les decía, no, yo tampoco rezo, pero, ajá, pero ¿quién sientes que es Dios? Y de 10 personas con las que hablamos, una nos dio un testimonio de fe y de cómo Dios había sanado enfermedades suyas y aparte se sentía muy bendecida. Ok. Otro como de, sí, Dios ha estado en mi vida como por generaciones y mi abuela y mi mamá y pues yo también aprendí, pero de ahí los demás eran como, Dios es ese ser lejano que creó el universo en el que probablemente creo, yo creo que sí, ahí existe y está por su lado y yo existo y tengo mi realidad de vida y todo esto y ya. Y me llamó mucho la atención eso, que en realidad muchos jóvenes no tenían una idea sobre quién era Dios. Y es que no se puede culpar a los jóvenes por no querer acercarse a una iglesia, Ujú. cuando no solo, no sé si nuestra denominación, pero pues en general el cristianismo muchas veces te aleja por ciertas ideas que tengas. Y Ok. entonces los jóvenes no se sienten tan cómodos para ir a una congregación y decir, ay, pero no me vas a juzgar, Ujú. pero no vas a hablar de más de mí, pero no tengo que cambiar toda mi vida para poder pertenecer a ti. Así que por eso siento que las redes sociales son una forma mucho más natural de acercarte a los jóvenes, de hablarles, de que sientan, de que puedan conocer a Dios, que no lo tengan que conocer a través de una iglesia. O sea, digo, a mí me encanta mi iglesia, yo amo muchísimo mi iglesia, Ujú. pero yo sé que a mí me funciona muy bien estar en una denominación y estar en la iglesia, pero no es lo mismo para todos. Y Ok. si pueden empezar solo Dios y ellos, porque empezaron a escuchar sobre la Biblia y empezaron a escuchar cómo a otros les da paz y cómo otros se sienten fortalecidos y cómo otros van sanando ciertas cosas porque son Dios y tú y Dios y tú y Dios y tú. Siento que es un área en la que podríamos irnos metiendo, no imponer ciertos estigmas, no imponer religión, no imponer vestimentas, no imponer nada. Solo el poder mostrar todo lo bueno y grandioso que ha sido Dios en tu vida, darlo, y es más fácil de tomar. Ok. Entonces, digamos que el área de oportunidad está en a lo mejor no poner tanta atención, que volvemos a lo mismo, sí es necesario, pero no poner tanta atención en el cómo, sino en que es el medio, ¿no? La parte de la comunicación sigue siendo el medio para que las personas que, sea porque nunca se han acercado a una comunidad, porque tienen estigmatizado a Dios, a la religión, etcétera, vean que la religión es más allá de lo que ya ellos han definido como Dios y fe, ¿no? Entonces, fíjate, es bien interesante, porque creo, sí, yo pienso igual que tú, pienso que en muchas ocasiones, inclusive lo veo desde el punto de vista de chicos y hermanos en general que han dejado de asistir a la comunidad, yo veo que en muchas ocasiones ni siquiera es por Dios, o sea, es más por una mala experiencia personal a veces que no tienen, vuelvo a decir, no tiene nada que ver Dios, es una mala experiencia personal en el cual tú le echas la culpa a Dios y pues te pasas a traer la buena experiencia que estabas viviendo en una comunidad de fe, ¿no? Y entonces el hecho de que existan estos recursos para decirle a las personas pues que a lo mejor veamos juntos más allá de esa situación que viviste, pues hace que sea en la comunidad donde te rondías o en otro lugar, ¿no? Pues encuentres esa caricia que solamente Dios te puede hacer sentir en los momentos tanto de felicidad como en los de adversidad, ¿no?
Ahora, esta pregunta va muy relacionada a lo que haces. Una iglesia que decide no actualizarse acercándose a las redes sociales, ¿cómo la denominarías tú? Eh, no creo específicamente que esté destinada a morir, porque el evangelio lo Sí, puedes, claro. como que puedes salir y empiezas a hablar y Sí, la sí, gente se va sí. acercando. Pero sí creo que, al menos en la iglesia y Dios, nos mandó a hablar a todas las naciones, buscar que su evangelio se Justo. desarrollara y fuera a lo más que podamos. Ujú. Y tenemos un recurso que nos puede ayudar a crecer y a demostrarle y hablarle a más. Y si no lo tomamos, yo digo que hasta de alguna forma estaríamos diciéndole a Dios, Mm, sí me estás dando medios para poder alcanzar más, pero no lo quiero. Muchas gracias. ok. Entonces, o sea, sería una iglesia que, digamos, no alcanza a ver que el recurso de lo que es la comunicación de alcanzar a más personas, como que lo desechan, ¿no? Como que van por el camino, como si hablábamos de videojuegos, sería por el camino experto, ¿no? O sea, En analogía. Ajá, sí, entonces aquí sería verlo como eso, como una estrategia de acercamiento, ¿no? Uh-huh. Y ahora, igual, en la parte de ya de la comunidad de fe, pues hay chicos que siempre, a mí me tocaba como líder que se me acercaban y me decían, oye, estoy próximo a entrar a la uni, ¿no? Y estoy pensando en estudiar tal cosa o tal cosa. Y a mí me sorprendía que en muchas ocasiones los chicos me decían, mi papá y mi mamá me dicen, eran los pocos, ¿no? Pero sí lo sabía. No estudies esto porque por medio de eso no vas a poder servir a Dios, ¿no? Uh-huh. Para todos los chicos que a lo mejor dentro de su vocación, dentro de su perfil vocacional, perdón, les salió que tienen cualidades para comunicación, pero que a lo mejor no necesariamente porque mamá y mamá les están diciendo que no, sino ellos mismos piensan que por medio de la comunicación no pueden servir de a lo mejor de la forma tradicional en la que se sirve en la iglesia a Dios, pero que ya escucharon en este capítulo que sí se puede servir. ¿Cómo los terminarías por motivar digo, sea esta profesión o la que ellos estén priorizando, pero que den ese salto, porque después de todo, ya lo hablamos ahorita, cualquier profesión es material para servir a Dios, ¿no? Uh-huh. Y no, en realidad la comunicación tiene demasiado. Ujú, Como paréntesis, ujú. en este último mes he estado muy obsesiva con un tema, y son las sectas. ¿Las qué? Las sectas. Ah, ok, sí, claro. Y sí, y había como que ellos se cuestionaban después de todas las cosas malas que les pasaban por creerle a alguien. Pero es que ¿dónde está Dios? ¿Pero por qué Dios no nos habló? ¿Por qué Dios permitió que pasara esto? Ujú, Y yo pensaba, es que la Biblia dice que maldito el ujú. hombre que confía en otro hombre, amigo. Hubieras leído, ahí estaban tus Sí, respuestas. sí, sí, claro. Y parte de todo el adoctrinamiento que se daba en la secta Ujú, tenía mucho que ver con la comunicación. Había, ujú, creo que la Luz del Mundo compró, tenían su área de televisión ujú, y en su área de televisión tenían a sus reporteras y desde el tipo de ropa que usaban te comunicaba algo, te enseñaba la forma en que una cristiana correcta tenía que vestir, te estaba comunicando. Los que estaban detrás de cámaras eran comunicólogos también, estaban analizando y buscando qué escenas se veían atractivas, ujú. qué rostros podías poner y la gente iba a quedarse y observar y decir, Ok. qué tipo de texto podías ocupar para que los mensajes se quedaran guardados en la cabeza de las Ujú, personas. Los mormones daban como una frase específica para que, o sea, mormones de secta, ujú, para que las personas se la quedaran tan guardada y la repitieran tanto, que fuera parte de su identidad. Ahí, como paréntesis extra, yo quiero recomendar que todo lo que tenga que ver con religión, ujú, lo investiguen, lo estudien, lo cuestionen. Si eres católica, lo que seas, cuestiones, lo leas, lo busques en otros lugares, que ujú, puedas decirte, sí, ya me enseñaron esto, pero a lo mejor me lo están enseñando mal, o a lo mejor sí me lo están enseñando bien y quiero tener las bases para demostrar que sí me lo están enseñando bien. Investiguen, cuestionen todo,
porque malamente la religión es algo que ocupas para mover a personas Ujú, y para que hagan lo que tú quieras que hagan. ujú, Y si nos permitimos quedarnos enfrascaditos en, pues mi pastor, mi sacerdote, mi director me está diciendo, él tiene razón, a él le habla Dios, muchas veces terminamos mal. ujú, Y al menos aquí, o sea, en nuestra denominación, en nuestra congregación, la comunicación puede servir para muchísimas cosas. Te decía, puedes ser una persona muy extrovertida y quieres estar enfrente y hablar y exponer. Necesitas, si no bien ser comunicólogo, tener cierta idea de cómo exponer a las demás personas. ujú, Si eres muy introvertido, puedes ayudar en, pues nuestra iglesia tiene revistas, ujú, puedes ayudar en la escritura. Y necesitas saber leer, saber comprender, saber analizar y saber escribir ujú. para que tu mensaje pueda ser captado como por mucho más personas, para que sea comprendido, para que sea cómodo a la lectura, para que se puedan quedar ahí. En Sí. realidad la carrera te da para muchísimo. Ujú. Para el área en la que te quieras desarrollar, ahí puede haber oportunidad para un comunicólogo. Sí, o sea, es más el punto de como un área de oportunidad para que desarrolles tu creatividad, ¿no? Ujú. O sea, sea en algo que ya está establecido o sea en algo que te va a tocar a ti crear para beneficio, pues no, yo cuando hablo de la iglesia hablo como movimiento general, ¿no? Movimiento Ujú. cristiano. Y creo que pues en ese sentido todo lo que se crea no le pertenece a uno, sino a todos, ¿no? Porque el beneficio es alcanzar a más personas, ¿no? El mostrarles quizá un rostro de la fe que no han podido conocer, ¿no? Por sus experiencias, por su situación de vida, pero que después de todo Dios te está dando a ti la capacidad para entregar y que ahí está, ¿no? Sí coincido mucho contigo, inclusive creo yo que por años estuvo idealizado el tema de únicamente dejarle a la acción del Espíritu tu servicio, Ujú. pero creo que cuando se empezó a estudiar se dio cuenta o nos dimos cuenta que pues evidentemente el estudio, aunque en muchas ocasiones choca en algunos principios con el tema de la fe, pero el estudio pues es eso, ¿no? Es quizá entender con mayor fundamento lo que siempre has creído, lo que crees que es tu llamado y pues evidentemente te sirve porque si tú lo comprendes más, tienes más herramientas para compartirlo a más personas, ¿no? Entonces, yo también coincido con eso, todo lo que tenga que ver, y no solamente con fe, sino con todo lo que llegue, ustedes crean que sea un potencial recurso que los forme y que forme su identidad, todo eso hay que ponerlo en tela de juicio, ¿no? Entonces, pues creo que ha sido muy, bueno, yo lo digo por mí, creo que, vuelvo a decirlo, a lo mejor voy a sonar como mamá luchona, pero la realidad es que yo siempre presumo, me gusta presumir a las personas que en algún momento confiaron en mí para acompañarlas en un proceso de vida como líder. Y pues tú eres una de ellas. Hace poco platicaba con alguien que no soportó, porque me decía, no, es que como que suena a que tú eres el que hizo todo. Le digo, no, 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 no. Hablo de que en algún momento Dios me permitió tenerlos muy chiquitos y hoy que ya veo que ya tienen sus años, no tantos como los míos, pero que ya están pues sirviendo ya ellos como líder, pues por supuesto que me pongo contento y que me da mucho gusto, ¿no? Y creo que esta conversación a mí en lo personal me sirve para, vuelvo a decirlo, para estar orgulloso, en este caso de ti, y tener todas las buenas intenciones para que Dios bendiga por medio de tu ministerio, no solamente el lugar donde nos reunimos, sino en general a las personas que logres alcanzar con lo que propones. Así que muchas gracias, Ata. Muchas gracias por haber aceptado estar aquí. Ay. Me divertí mucho acá. Sí, no, pues esperamos que en lo próximo, digo, te había tocado estar acompañada de Manolo. Me decías, ¿no? Bien chistoso, me decías, en ese capítulo Manolo me veía con cara de, ¿estás en mi capítulo? Sí. Manuel estaba muy cómodo en su podcast y yo dije hola. Sí, no, pero ¿sabes qué fue lo chistoso de eso? Y hablando de recursos, digo, esto ya es un bonus, pero ¿te acuerdas que ese día nos falló el audio? Y Ujú. tuvimos que improvisar y bueno, curiosamente había condiciones similares a las de hoy, había Ajá. lluvia, pero salió adelante el capítulo y creo que hoy pues igual sacamos adelante después de temas adversos ahí de internet y todo eso, el capítulo salió adelante. Entonces, bueno.
ya nada más para cerrar este capítulo, pues quiero decirles que con este capítulo llegamos al capítulo número 35, ante todo pronóstico. Lo digo porque, pues, sinceramente, parte del objetivo del proyecto no es ni los números, ni las subs, ni como tal las vistas. Creo que eso, en el caso muy particular, pasa a segundo plano, pero creo que lo que al menos es mi objetivo es que las personas que se puedan conectar, sean o no cristianas, se lleven un buen mensaje. Y creo que en esta nueva edición de los capítulos que llevamos, este sería la conversación número 22 de esta nueva temporada. Y me da mucho gusto que el ser retroalimentado por amigos que me dicen, oye, ¿sabes qué? Acabo de ver lo que están haciendo y pues me motiva también a que desde lo que yo hago, comparto o no la fe, pueda beneficiar a otras personas, ¿no? Entonces creo que se está cumpliendo el objetivo, al menos me gustaría creer eso, pues agradezco a todos los que hasta este momento han querido colaborar con nosotros. Así que deseo que este capítulo y los demás que van a salir recomendados pues sirvan para tu vida y si no es así, pues entonces seguiremos mejorando. ¿Sale? Cuídense mucho, que Dios los bendiga, un abrazo, bendiciones. Bye.